Hola mi gente maldita, ¿cómo están? Antes de iniciar el video quiero pedirles perdón por no subir contenido durante un mes. La verdad estuve un poco flojo, pero ya regresé y voy a intentar subir vídeos diarios para ustedes. Gracias por seguir aquí y apoyar el canal. Bueno, que comience el video. Uf. Es curioso, pensé que después de la muerte habría algo más, algo distinto a esta interminable oscuridad. Murmuré mientras avanzaba por aquel vacío silencioso. Ahora que lo pienso, ¿por qué la mayor parte de mi cuerpo parece hecha de niebla? Me pregunté, observando cómo mi brazo se desvanecía y reformaba en un suave humo gris mientras seguía caminando. Minutos, horas, días, quién sabe cuánto tiempo había pasado desde que llegué aquí. En este lugar, el tiempo no tenía sentido. No sentía hambre, ni sueño, ni cansancio, solo una calma inquietante que poco a poco se volvía desesperante. Así que seguí caminando, ya que no podía hacer nada más. Odio este lugar. Dije con fastidio, mi voz resonando débilmente en el vacío. No hay absolutamente nada. Me detuve un momento. ¿Qué es eso? Pregunté con desconcierto al notar una forma extraña a lo lejos. ¿Parecía un escenario? Fruncí el ceño, confundido por el hecho de que algo así pudiera existir aquí. Aún así, avancé con cautela. Mientras me acercaba, la silueta se volvía más clara. Era, efectivamente, un escenario. Al subir, noté 3 ruletas alineadas una junto a la otra. La primera tenía múltiples colores, rojo, azul, verde, negro, y otros que apenas reconocía. La segunda estaba completamente en blanco, al igual que la tercera. Mi curiosidad superó mi confusión, así que me acerqué lentamente a observarlas mejor. Sobre ellas, un cartel flotaba con letras doradas que brillaban débilmente en la oscuridad. Bienvenido al proyecto Reencarnación. Este es un sistema inspirado en los juegos de azar. Prueba tu suerte y gira las ruletas Reencarnación. Leí en voz alta, arqueando una ceja. ¿Esto va en serio? Dije para mí mismo, incrédulo. Después de todo, ¿quién podría creer algo así en un lugar como este? Los minutos pasaban lentamente mientras me quedaba ahí, observando las ruletas sin saber si debía girarlas o no. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra pensaba que podía ser una trampa o alguna broma del más allá. Después de pensarlo un rato más, suspiré y me encogí de hombros. Bah, ya estoy muerto de todas formas, no pierdo nada con intentarlo. Me acerqué a la primera ruleta, la que tenía los múltiples colores, y puse mi mano sobre ella. La superficie era suave, casi cálida, lo cual me sorprendió considerando que todo lo demás aquí parecía frío y vacío. Tomé aire, aunque ni siquiera sabía si seguía respirando, y la hice girar con fuerza. El disco giraba a una velocidad impresionante, los colores mezclándose en una espiral brillante que iluminaba el escenario. Poco a poco, la ruleta fue perdiendo impulso hasta que finalmente la flecha se detuvo, en el color negro. Bien, me tocó el color blanco. Dije confundido un instante antes de darme cuenta de mi error. Digo, negro. Bueno, como sea, supongo que eso es bueno. Sonreí un poco. Batman dijo una vez, siempre apuéstale al negro. Reí suavemente. Tal vez hacerle caso me dé alguna venjata. De pronto, la segunda ruleta cobró vida. En su superficie comenzaron a aparecer imágenes, todas de personajes de anime, y todos con el cabello negro. Parpadeé sorprendido y me acerqué para ver mejor. Reconocí algunos rostros. Toji Fushiguro, alias Brazo de 45. Levi Ackerman, el enano más fuerte de la humanidad. Guts, el traumatizado favorito de todos. Y por supuesto, Megumi Fushiguro, también conocido, al menos en los memes, como Potencial Man. Había muchos más, pero todos compartían el mismo rasgo. Cabello oscuro, mirada seria, y cero ganas de vivir. Me encogí de hombros y giré la ruleta sin pensarlo mucho. Como antes, giró a gran velocidad mientras las imágenes se mezclaban en una espiral difusa. Finalmente, el movimiento se detuvo, y la flecha marcó la imagen de Megumi. ¿El hijo del chambeador? Solté con una sonrisa divertida. No está mal, la sangre de la chamba corre por sus venas, tal vez ya debería dejar de ver tantas parodias de Jujutsu Kaisen. De repente, la niebla que cubría todo mi cuerpo comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. En cuestión de segundos, aquella bruma oscura me envolvió por completo, cubriéndome de pies a cabeza. Oigan, ya basta. Quítenmela, que no veo nada. Dije agitando los brazos en el aire, tratando de apartarla, aunque mis manos se hundían sin poder tocar nada sólido. La niebla giró a mi alrededor una última vez antes de disiparse lentamente. Cuando por fin se aclaró, pude verme con claridad, y lo que vi me dejó completamente desconcertado.
Frente a mí había un joven relativamente alto y de complexión delgada. Su piel era clara, casi pálida, y sus ojos verdes brillaban con un leve destello de luz en medio de la oscuridad. Su cabello, completamente negro, tenía un estilo tan peculiar que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Largas puntas sobresalían en todas direcciones, dándole una apariencia similar a la de un erizo de mar. No, no puede ser. Murmuré, llevándome las manos al rostro. Sentí la piel suave, los rasgos diferentes, y ese maldito peinado tan reconocible. Me volví emo. Tras unos segundos de observar mi nueva apariencia en silencio, suspiré resignado y me acerqué a la última ruleta. A diferencia de las anteriores, esta no tenía colores ni rostros, sino nombres de distintos animes escritos en letras brillantes. Jujutsu Kaisen, Naruto, Bleach, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul, bla, y muchos más. Bueno, terminemos con esto. Dije con un leve cansancio en la voz. Sin pensarlo mucho, puse la mano sobre la ruleta y la hice girar con fuerza. El disco comenzó a moverse rápidamente, los nombres se mezclaban hasta que finalmente la flecha se detuvo marcando un solo título. Chainsaw Man. ¿Chainsaw Man? Repetí con una ceja levantada, ligeramente confundido, para luego chasquear los dedos mientras recordaba. Ah, sí, el anime del pibe motoserrucho. Bien, ¿qué sigue ahora? Miré a mi alrededor, aunque no había nadie más conmigo. ¿En serio, por qué hablo solo? Dije con ironía. Antes de poder decir algo más, un mareo repentino me golpeó. No mames, ¿cómo que de repente tengo ese? No alcancé a terminar la frase. Todo se volvió borroso y, sin poder resistirme, caí inconsciente al suelo. Era de mañana. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, tiñendo la ciudad con un cálido resplandor dorado. Los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas de una casa situada en algún lugar desconocido. Dentro de una de sus habitaciones, un joven de cabello negro dormía plácidamente, envuelto en un silencio casi absoluto. Poco a poco comencé a abrir los ojos, con esa pesadez típica de quien todavía no quiere dejar la cama. Me incorporé lentamente y me senté al borde del colchón, la expresión completamente vacía mientras el silencio llenaba la habitación. El suave tic-tac del reloj era lo único que rompía la calma, acompañándome mientras mi mirada se perdía en un zapato tirado en el suelo. Los minutos pasaban y seguía observando el zapato. No pensaba en nada. Mi mente estaba en blanco, completamente vacía, como si el simple acto de existir fuera lo único que podía hacer en ese momento. Después de un rato más, solté un leve suspiro y me estiré con torpeza. Mis brazos temblaron un poco, señal de que, curiosamente, había dormido bien. Un bostezo escapó de mis labios mientras mi cuerpo se desperezaba lentamente. Aún medio dormido, me puse de pie. El sonido de mis pasos resonó sobre el suelo de madera. Pasé junto a un espejo, y fue entonces cuando noté algo. Una figura oscura se reflejaba en el cristal. Por un instante, mi cuerpo se tensó. Aquella silueta me resultaba demasiado familiar. Giré lentamente hacia el espejo, con una expresión neutra, casi de póker, y confirmé lo que temía, o tal vez lo que ya sabía. La imagen que me devolvía el reflejo tenía el cabello negro y los mismos ojos verdes que había visto antes. Potencial Man, de pronto, los recuerdos de lo ocurrido en aquel escenario volvieron a mi mente como una ola. Todo, las ruletas, la niebla, el cartel, la voz, todo encajaba. Me di un par de palmadas en las mejillas para comprobar si estaba soñando o no. El ardor leve en mi cara me lo confirmó. A ver, esto no es un sueño. Murmuré con la mano en la mejilla derecha, aún adolorido por la tremenda bofetada que me había dado para comprobarlo. Me dolió, así que, sí, esto es real. Me quedé quieto unos segundos, procesando la idea. Entonces eso significa que, estoy en el mundo del pibe motoserrucho. Exclamé, entre sorprendido y emocionado. Justo en ese momento, un sonido metálico resonó en mi cabeza. Timbre sistema de apoyo instalado. El anfitrión debe introducirle un nombre. Wow, wow, wow. ¿Acaso esto es un sistema? Dije con entusiasmo, una sonrisa formándose lentamente en mi rostro. Esto es justo como en los fanfics de reencarnación. Me crucé de brazos, adoptando una expresión pensativa. Un nombre, ¿eh? Tiene que ser algo chingón, algo que imponga respeto. La sangre de la chamba corre por mis venas, así que tengo que honrar su legado. Después de unos segundos de deliberación intensa y dramática, ¿para qué mentir?, introduje el nombre que me pareció más apropiado para mi nueva vida. ¡Felicidades! Sistema de apoyo instalado correctamente.
Bienvenido, Isagi Fusiguro. ¿Desea ver su estado? Sí barra no, a ver, quiero ver mi estado. Dije mientras tocaba el botón de sí. Inmediatamente, una pantalla semitransparente apareció frente a mí, flotando en el aire. Estado: nombre: Isagi Fusiguro. Título: El jugador. Nivel: 0, 0, 350 exp. Salud: 250/250 energía maldita. 700/700 fuerza. 12. Velocidad. 12. Agilidad. 8. Resistencia. 14. Suerte. 15 habilidades. Cuerpo de jugador, nivel máximo. Mente de jugador, nivel máximo. Una gota de sudor descendió por mi sien al puro estilo anime mientras observaba mis estadísticas. Estoy por los suelos. Dije con resignación. Y lo peor es que no tengo ninguna habilidad. Crucé los brazos, frunciendo el ceño. Al parecer solo obtuve la apariencia de Potencial Man, pero no sus poderes. Suspiré. Esto no es bueno. Estoy en un mundo lleno de demonios peligrosos y poderosos, y yo prácticamente soy un humano común y corriente. Me quedé callado un momento, mirando la pantalla flotante con algo de nerviosismo. Aunque, bueno, al menos tengo cuerpo y mente de jugador. Y también energía maldita, eso es algo, ¿no? Traté de convencerme a mí mismo. Entonces algo llamó mi atención. Espera, nivel 0. Abrí los ojos con incredulidad. Nivel 0. Ni siquiera los NPC empiezan tan bajo. Ahora que lo pienso, estoy en una casa. Murmuré mientras observaba la puerta de mi habitación. ¿Será que tengo familia en esta vida? Antes de que pudiera seguir con mis conjeturas, un sonido familiar resonó en mi cabeza. Timbre: el anfitrión se le entregarán los recuerdos de esta vida. Progreso: 1%, 10%, 30%, 60%, 100%. De un momento a otro, mi mente se inundó con una serie de recuerdos que no eran míos, aunque ahora lo eran. Imágenes, emociones y sensaciones ajenas se mezclaron con las mías hasta formar una historia coherente. Resulta que, en esta vida, mis entre comillas padres habían muerto asesinados por un demonio. Desde entonces vivía solo, pero, por suerte, ellos habían dejado una buena cantidad de ahorros, suficiente para mantenerme sin demasiadas preocupaciones. Verga, bueno, ya ni modo. Dije con un suspiro mientras me rascaba la cabeza. Tampoco es que me importe mucho tener familia o no. Mi tono sonó desinteresado. Sinceramente, no me apetecía involucrarme con los recuerdos sentimentales de este cuerpo. Me levanté y salí de la habitación. El sonido de mis pasos resonó suavemente por el pasillo mientras bajaba las escaleras. La casa era normal. Ni grande ni pequeña, ni elegante ni pobre. Simplemente común, como si fuera sacada de un vecindario promedio. Con pereza, caminé hasta la cocina, abriendo algunos cajones y la nevera en busca de algo comestible. El cuerpo ya estaba exigiendo alimento, y mi estómago lo hacía saber con un gruñido nada sutil. Bueno, lo primero es asegurar mi supervivencia. Dije mientras rebuscaba entre los estantes. Aquí no es como en Bleach, donde los Oyou solo van por los que tienen una presión espiritual fuerte. O Kimetsu, donde los demonios solo salen de noche, aquí literalmente puede caerte un demonio del cielo y partirte en dos sin previo aviso. Encontré algo que parecía comestible, no sabía exactamente qué era, pero no olía mal, así que lo probé. No sé qué demonios sea esto, pero sabe bien. Dije con la boca llena, encogiéndome de hombros. Bien, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Pregunté en voz alta mientras me cruzaba de brazos. La verdad, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida en este mundo. Bueno, creo que lo más inteligente por el momento sería hacer ejercicio. Quizá así pueda subir mis estadísticas físicas. Justo cuando terminé de decir eso, un sonido familiar resonó en mi cabeza. Timbre: misión básica. Realiza 200 lagartijas, 200 abdominales, 200 sentadillas y corre 20 kilómetros. Recompensa: caja de físico mejorado. Esta recompensa te otorgará un físico superior, ya sea mejor genética o mayor potencial en alguna área. Fuerza, velocidad, resistencia, etc. Si fracasas, recibirás un castigo. Tienes 24 horas para completar la misión. Abrí los ojos como platos. ¿Qué? ¿Me quieres matar o qué verga? Grité, casi atragantándome con la comida que tenía en la boca. Tosí un par de veces, golpeándome el pecho mientras trataba de asimilar la información. 200 lagartijas, 200 abdominales, 200 sentadillas y correr 20 kilómetros. ¿Estás loco? Bucé, tirando el tenedor sobre la mesa. Yo nunca he hecho ejercicio en mi vida. Levanté el brazo derecho y lo señalé con resignación.
Mira esto, parece un fideo, no hay ni medio músculo aquí. El sistema, por supuesto, respondió con la frialdad y el sadismo característicos de cualquier IA sin corazón. No me importa. El tiempo está corriendo. Sistemas de mierda. Murmuré entre dientes, frunciendo el ceño mientras veía el temporizador que acababa de aparecer flotando frente a mí. Tenía dos opciones: sufrir o morir. Y, sinceramente, ninguna me parecía demasiado atractiva. Suspiré con cansancio. Nombre, ¿y si de castigo recibo una tortura testicular o algo por el estilo? Tragué saliva, horrorizado ante mi propio pensamiento. No, 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 mejor me pongo a hacer ejercicio. Me dije decidido, aunque con una mezcla de miedo y resignación. Me até los cordones, me estiré un poco y solté un suspiro largo. Bueno, hora de poner el cuerpo de jugador a prueba, o de morir en el intento. Me duelen, hasta los pensamientos, murmuré tirado en el suelo, completamente bañado en sudor. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor, como si me hubieran pasado por una licuadora humana. Mi respiración era pesada, irregular, y mi camiseta estaba tan empapada que podría escurrirla y llenar un balde. El calor infernal del cuarto solo empeoraba las cosas. Sentía que el aire se pegaba a mi piel como una manta húmeda. Nunca más, jadeé, con la cara pegada al suelo de madera, mientras una gota de sudor me caía en el ojo. De pronto, una serie de notificaciones aparecieron frente a mí, flotando con un brillo azulado. Misión básica completada, recompensa. Caja de físico mejorado, felicidades. Has obtenido el físico de Itadori. Yuji Itadori es increíblemente fuerte incluso sin usar energía maldita. Posee una fuerza capaz de destruir muros con facilidad, lanzar una pelota de plomo con tal potencia que puede doblar un poste de portería, además de una velocidad asombrosa. Puede recorrer 50 metros en solo 3 segundos. Por un momento, me quedé mirando la pantalla con los ojos entrecerrados, sin terminar de procesar lo que acababa de leer. Luego, una sonrisa cansada se formó en mis labios. Valió totalmente la pena, dije, dejando escapar una risa débil, pero satisfecha. Sentía como una energía nueva recorría mis músculos, como si cada fibra de mi cuerpo estuviera renaciendo. La fatiga poco a poco desaparecía, sustituida por una sensación cálida, poderosa. Mis brazos, antes delgados y sin forma, ahora se veían más definidos. Mis piernas tenían una firmeza que antes no existía. Incluso mi respiración se volvió más ligera, más controlada. Increíble, susurré, apretando el puño y sintiendo como el aire se comprimía levemente a mi alrededor. Puedo sentirlo: fuerza, resistencia, velocidad, y un potencial completamente nuevo. Era oficial. Ahora tenía las capacidades físicas de Yuji Itadori. Y con eso, el verdadero entrenamiento apenas estaba por comenzar. Timbre: el mundo donde se encuentra el anfitrión es extremadamente peligroso. El sistema de apoyo le otorgará una segunda recompensa. Caja especial de principiante, la cual puede contener una habilidad, objeto, poder, estilo de lucha, etc. ¡Felicidades! ¿Has obtenido la caja de principiante? ¿Abrir? Sí/no una segunda recompensa. ¿Qué es esto, Navidad? Dije con una ceja levantada mientras observaba la pantalla flotante frente a mí. Aquí dice que puedo usar mi suerte para aumentar las probabilidades de obtener algo bueno. Una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro. Perfecto, entonces vamos a apostar todo. Con una confianza digna de alguien que probablemente iba a arrepentirse, seleccioné la opción de usar toda mi suerte y presioné el botón de abrir. Usando toda la suerte disponible, ¡felicidades! Has obtenido Katana Nichirin y respiración del viento. Me quedé en silencio unos segundos, parpadeando lentamente mientras procesaba la información. Bueno, eso sí que fue inesperado. Me crucé de brazos, observando la descripción del objeto. Algo contradictorio, ¿no? Pensé que me tocaría algo relacionado con combate cuerpo a cuerpo, algo que complementara el nuevo físico que obtuve. Después de todo, Itadori era conocido por su fuerza bruta y su dominio en el combate a puño limpio, no precisamente por usar espadas. Solté un suspiro, dejando caer los hombros. Va, no me voy a quejar. Igual me tocó un estilo de respiración, y eso ya es algo. En este mundo tan jodido, cualquier ventaja es bienvenida. Mientras hablaba, la pantalla volvió a iluminarse con un breve mensaje. Katana Nichirin agregada al inventario. Bueno, al menos no me salió una habilidad inútil como suerte del pescador o algo así, dije con una sonrisa resignada mientras veía cómo el brillo de la katana aparecía frente a mí, flotando brevemente antes de materializarse en mi mano.
El metal tenía un tono azulado que reflejaba la luz del sol, y al sostenerla, una leve corriente de aire recorrió la habitación, rozando mi piel. Respiración de viento, ¿eh? Susurré, esbozando una pequeña sonrisa de emoción. Bueno, tal vez esto no sea tan malo después de todo, Puff narrador. Habían pasado 2 semanas desde que Isagi despertó en este nuevo mundo. Durante ese tiempo, había logrado adaptarse bastante bien. Gracias a haber obtenido las capacidades físicas de Itadori, el entrenamiento que antes parecía una tortura ahora le resultaba casi un juego. Sus músculos se habían desarrollado rápidamente, y su resistencia era casi sobrehumana. Además, había descubierto que con su nueva fuerza, los cortes de su katana eran verdaderamente impresionantes. Cada vez que blandía la espada, el aire silbaba con fuerza, dejando una estela audible, prueba de la velocidad, el filo y la potencia que tenían sus ataques. Al principio le resultaba extraño usar una katana, sobre todo considerando que Itadori destacaba por sus puños, no por usar armas. Sin embargo, con el paso de los días, terminó por disfrutarlo. La combinación de su fuerza con la respiración del viento le permitía ejecutar ataques elegantes, veloces y demoledores. Y lo mejor de todo, era lo chingón que sonaba gritar los nombres de las posturas. Cada vez que pronunciaba uno en voz alta, sentía como el poder le recorría el cuerpo. Primera postura. Torbellino de polvo. Gritó una vez, solo por diversión, mientras entrenaba en el patio trasero. El aire giró a su alrededor, levantando polvo, y él no pudo evitar sonreír con orgullo. Obviamente se contuvo ya que si no, hubiera destruido medio patio trasero. «Demonios, esto sí que se siente bien», murmuró, alzando la katana y dejando que la brisa golpeara su rostro. Unos días después, Isagi decidió salir de su madriguera, como él mismo llamaba a su casa, para explorar la ciudad. El contraste fue inmediato. Calles atestadas de gente, luces de neón parpadeando, carteles viejos y autos antiguos. Todo tenía un aire retro, muy diferente a lo que recordaba de su mundo anterior. «Hay muchas personas», pensó mientras caminaba por un paso peatonal, rodeado de desconocidos. El lugar tenía cierto encanto. Aunque Chainsaw Man estaba ambientado en los años 80 o 90, vivirlo en carne propia era algo completamente distinto a solo verlo en un anime. El ruido del tráfico, el murmullo de la gente, el olor a comida callejera, todo era nuevo y, al mismo tiempo, extrañamente familiar. Isagi alzó la vista hacia el cielo, con una media sonrisa. Supongo que así empieza una nueva vida, en el mundo del pibe motosierra. Isagi caminaba sin rumbo alguno por las calles, con las manos en los bolsillos y la mirada curiosa. No tenía un destino claro. Lo único que quería era explorar y familiarizarse con el entorno. Después de todo, si iba a sobrevivir en este mundo, debía conocerlo bien. Además, no podía evitar sentirse intrigado por cómo era la vida en una época más atrasada tecnológicamente, ya que venía del año 2025. Los minutos pasaban, y cualquiera que lo viera pensaría que era un turista. Se detenía a observar vitrinas, anuncios antiguos, e incluso las cabinas telefónicas que aún seguían en pie. Ni Google Maps, ni Wi-Fi, ¿cómo vivían así?, murmuró con una sonrisa divertida, rascándose la nuca mientras seguía su recorrido. De pronto, el sonido de algo rompiéndose interrumpió su paseo. Un estruendo ensordecedor sacudió la calle. Isagi apenas alcanzó a girarse cuando el muro de una casa cercana estalló, y un cuerpo humano salió despedido, atravesando la pared y cayendo al pavimento con fuerza. «¿Qué carajos?», exclamó, retrocediendo un paso. Con el ceño fruncido, alzó la mirada hacia el agujero en el muro, y lo vio. Dentro de la casa, una figura grotesca emergía entre el polvo y los escombros. Era un demonio. Su aspecto era completamente inhumano. Tenía una forma alargada, cubierta de un exoesqueleto verde oscuro con reflejos metálicos. Su cabeza recordaba a una mantis religiosa, con un par de ojos compuestos y unas enormes mandíbulas que se abrían y cerraban con un sonido húmedo y repulsivo. De su espalda sobresalían pinchos afilados, y su torso dejaba a la vista un cerebro humano encapsulado, latiendo débilmente dentro de una burbuja transparente. «¿Pero qué cosa tan nefasta estoy viendo?», murmuró Isagi con una mueca de asco, conteniendo las ganas de apartar la vista mientras observaba cómo las mandíbulas del demonio chorreaban sangre fresca. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, donde yacía el cuerpo de un hombre inconsciente. Le faltaba un pedazo del hombro, un trozo grande, y la sangre formaba un charco oscuro bajo él. No hacía falta ser un genio para saber quién había hecho eso. Isagi tragó saliva.
Así que, ¿esto es un demonio real? Por un momento, el aire se volvió pesado. El corazón de Isagi empezó a latir con fuerza. No de miedo, sino de adrenalina. ¿Será esta, mi primera misión? Pensó, mientras una sonrisa leve y nerviosa se dibujaba en su rostro. El viento sopló, levantando polvo y hojas a su alrededor, mientras su mano bajaba lentamente hacia el mango de su katana Nichirin. Este aroma. El demonio olfateó el aire, dejando escapar un sonido rasposo entre sus fauces. Es bastante atractivo. Sus ojos insectoides se enfocaron en Isagi, recorriéndolo de arriba a abajo con una sonrisa perturbadora. Joven, buena apariencia física, unos 17, diría yo. Rostro atractivo, sí, serás una mejor comida que ese humano en el suelo. Un escalofrío recorrió la espalda de Isagi. Me sentí acosado, murmuró con un tic nervioso en el ojo. O sea, una cosa es que me vean bien, estaría chimba que esas palabras me las dijera una sexy mujer, pero, ¿por qué tiene que decirlo así un insecto gigante con cerebro expuesto? El demonio soltó un chasquido con sus mandíbulas, dando un paso hacia él, y en ese instante Isagi se movió. En un destello plateado, desenvainó su katana Nichirin, el metal brillando con un resplandor frío bajo el sol. No tuvo tiempo para pensar. Un borrón de movimiento apareció frente a él. El demonio mantis había avanzado a una velocidad impresionante, levantando polvo a su paso. El choque fue inmediato. ¡Clan! El filo de la katana se detuvo entre las afiladas patas del demonio, que se cerraron como tijeras atrapando la hoja. Jejejeje, te tengo, pequeño humano, rió la criatura con una voz húmeda y chillona. Isagi levantó una ceja y, sin dudarlo, le mostró el dedo del medio con total descaro. ¿Sí? Pues agárrame esta insecto de feria. De pronto, una energía azulada con bordes negros cubrió su puño derecho, emitiendo un zumbido leve pero poderoso. El aire vibró. Su puño impactó de lleno en el rostro del demonio. El golpe fue seco, contundente. La criatura soltó un gruñido mientras retrocedía tambaleante, sus patas chirriando contra el suelo. Jejeje, no está mal, gruñó el demonio, levantando la cabeza lentamente. Pero un golpe tan débil no me va a, no terminó la frase. Un segundo impacto explotó directamente en su cara, mucho más fuerte que el primero. El golpe liberó una ráfaga de energía maldita, arrancándole uno de sus ojos y lanzándolo varios metros hacia atrás. El aire se llenó de polvo y un chillido agudo cortó el silencio. Isagi bajó el puño, respirando hondo mientras una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. Oh. Así que, también tengo esto, ¿eh? Dijo Isagi satisfecho al ver el resultado de su golpe. El puño divergente, una técnica heredada junto con el físico de Itadori. Y vaya que hacía honor a su nombre. Maldito humano. Rugió el demonio, su voz distorsionada por la furia. El demonio mantis se lanzó hacia Isagi con una velocidad brutal, dejando tras de sí un rastro de polvo y fragmentos de piedra. Isagi ya había recuperado su katana Nichirin. La sujetó con ambas manos y aspiró una gran cantidad de aire, llenando sus pulmones hasta el límite. En ese instante, sintió como el flujo de energía y técnica recorría su cuerpo. El sistema ya le otorgaba la experiencia necesaria para ejecutar la respiración del viento correctamente. Pero sabía que usar una técnica no era lo mismo que dominarla. A nivel de poder puro, su respiración podría igualar la de Sanemichi Nazugawa, pero en experiencia, ni siquiera alcanzaba un 10% del control que aquel pilar tenía. Aún así, eso no lo detuvo. Respiración del viento. Primera postura, torbellino de polvo. Gritó Isagi, mientras blandía su katana con toda su fuerza. El movimiento fue limpio, veloz y devastador. El aire a su alrededor giró violentamente, creando un torbellino de cuchillas que avanzó como una furiosa corriente de viento. El demonio quedó atrapado en medio del vendaval, su cuerpo siendo azotado por decenas de cortes invisibles. Gritos de dolor resonaron en el aire mientras su sangre verde se dispersaba en una fina neblina. Isagi no perdió tiempo. Aprovechando la distracción, canalizó energía maldita por todo su cuerpo, reforzando sus músculos, sus reflejos y, finalmente, envolviendo su katana con aquella aura azulada de bordes negros. El filo brilló con un resplandor ominoso. Se acabó. Exclamó con firmeza. Con un solo movimiento descendente, la hoja trazó un arco perfecto, partiendo al demonio en dos mitades limpias. El impacto fue tan preciso que el cuerpo tardó un segundo en dividirse por completo antes de desplomarse. Un chorro de sangre verde y espesa manchó el suelo, mientras las dos mitades del demonio caían con un golpe sordo.
Isagi exhaló lentamente, y con calma, envainó la katana, haciendo sonar un suave clic metálico que rompió el silencio. Por fuera, su rostro permanecía serio, casi estoico. Pero por dentro, ¿me habré visto genial? Espero que sí, pensó, tratando de contener una sonrisa. El viento sopló, levantando polvo y hojas a su alrededor, mientras Isagi se quedaba allí, en medio de la calle, con el cuerpo del demonio a sus pies, intentando actuar como si no acabara de emocionarse por lo cool que se había visto. El sonido de sirenas de patrullas comenzó a escucharse a lo lejos. Eso bastó para sacar a Isagi de su papel de chico frío, genial y poderoso. Parpadeó un par de veces, observando el escenario frente a él, y su expresión se congeló. ¡Oh, mierda! Recién entonces notó el desastre que había causado su primera postura. La calle estaba completamente destrozada. El asfalto se había levantado, el concreto estaba agrietado, y hasta la tierra bajo la superficie había quedado expuesta. Una casa cercana tenía parte del techo y la pared arrancados por el torbellino de cortes. Una gota de sudor frío recorrió su frente mientras tragaba saliva. Esto, compromisito, dijo Monchito. Balbuceó nervioso. Sin perder más tiempo, activó su velocidad sobrehumana y salió corriendo del lugar como alma que lleva el diablo. No pensaba quedarse para explicar por qué había convertido media calle en zona de guerra. Definitivamente, no quería ser arrestado por daños colaterales de tipo sobrenatural. Japón era raro. Había refrescos de todo tipo: uva, melón, pepino, incluso uno con sabor a tierra. ¿Con sabor a tierra? ¿Quién demonios aprueba eso?, murmuró, mirando una máquina expendedora mientras insertaba unas monedas para comprarse una Coca-Cola. Tomó la botella, la abrió con un PSSST, y dio un largo trago. Ah, esto sí es civilización. Suspiró satisfecho, comenzando a caminar por la acera mientras bebía. Ahora que lo pienso, ¿debería volverme cazador de demonios?, reflexionó mentalmente, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse al anochecer. No, todavía soy demasiado débil para meterme en la seguridad pública. Además, lo último que necesito es que Makima me controle. Solo de pensarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Isagi era plenamente consciente de lo peligrosa que era esa mujer, aunque, claro, también era ridículamente sexy. Después de todo, en su anterior vida había hecho una investigación en la Rule 34. Claro, solo con fines educativos e investigativos. Pero si algo había aprendido gracias a Animal Planet, era que las criaturas más hermosas suelen ser las más mortales. Sí, murmuró con tono sabio. Estoy usando la lógica de la naturaleza, ¿y qué? Funciona perfectamente para describir a Makima. Soltó una risita para sí mismo mientras daba otro sorbo a su bebida. Aunque bueno. ¿Cuál es la probabilidad de toparme con ella? Digo, probablemente esté al otro lado de la ciudad, pensó con tranquilidad, mientras caminaba hacia una tienda de dulces. Puff narrador. Lunes. Un día que Isagi odiaba con toda su alma. Era el más largo, el más tedioso, el más lunes de todos los lunes. Claro, eso era antes, cuando tenía que levantarse temprano para ir a la escuela. Ahora no. Ahora podía despertarse tarde, quedarse tirado en la cama si quería, porque sin padres, nadie podía decirle qué hacer. Además, según los recuerdos de este cuerpo, hacía meses que no iba a clases, así que la responsabilidad estudiantil ya no era un problema en su lista. En ese momento estaba en la cocina, preparándose unas baleadas con aguacate y todo. El aroma del frijol, el queso y la tortilla caliente se esparcía por el aire, haciéndole agua a la boca solo de imaginar el primer bocado. Uf, esto va a estar brutal. Murmuró mientras servía 3 en su plato con cuidado, como si fueran un tesoro sagrado. Salió de la cocina con su desayuno digno de un rey y caminaba hacia la sala, listo para disfrutar su banquete, cuando de pronto, timbre: misión básica incompleta. No has hecho las 200 lagartijas, 200 abdominales, 200 sentadillas y correr los 20 kilómetros diarios. Castigo. Serás enviado a un lugar con diferentes criaturas peligrosas. Tienes que sobrevivir 5 horas. Mierda, eso era lo que se me olvidaba hacer. Gritó Isagi, casi dejando caer el plato, con una expresión de puro pánico. Ya lo sospechaba. Desde anoche tenía esa sensación incómoda de que algo se le había pasado por alto, y ahora el sistema lo confirmaba de la peor forma posible. Antes de que pudiera siquiera reaccionar o dejar las baleadas sobre la mesa, su cuerpo desapareció en un destello de luz. En el siguiente segundo, cayó de cara en la arena. El impacto levantó una nube de polvo mientras él escupía tierra y maldecía al sistema entre dientes.
PFFFT. Cof, cof. Maldita sea. Gruñó, levantándose torpemente mientras se quitaba los granos de arena del cabello y la boca. Alzó la vista, entrecerrando los ojos por el brillo cegador del sol. El calor era intenso, el aire pesaba y ya comenzaba a sudar. Todo lo que veía era arena infinita y un cielo azul sin una sola nube que ofreciera sombra. Genial, un desierto. ¡Qué sorpresa tan divertida! Pasó la mano por su frente, limpiándose el sudor, y suspiró con resignación. «Hijos de puta, yo soy Tean Frío», murmuró entre dientes, mientras se incorporaba del todo y miraba a su alrededor, intentando encontrar algún indicio de hacia dónde demonios lo había mandado el sistema esta vez. El castigo apenas comenzaba. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente. Un escalofrío recorrió la espalda de Isagi. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Sin pensarlo dos veces, sacó su katana del inventario en un destello plateado, adoptando una postura defensiva mientras observaba atentamente el suelo que se movía bajo sus pies. El temblor aumentó. La arena empezó a burbujear, a levantarse en torbellinos, hasta que un sonido gutural emergió desde las profundidades. En cuestión de segundos, una criatura gigantesca emergió del suelo, haciendo vibrar todo a su alrededor. Isagi retrocedió varios pasos, con los ojos bien abiertos. ¿Qué demonios es eso? Era difícil describirlo. Parecía una mezcla imposible entre un gusano y una sanguijuela, una abominación con una piel viscosa y pálida, repleta de cicatrices y pliegues que se movían con cada respiración. En su cabeza, o lo que parecía serla, tenía 6 ojos rojos que brillaban como brasas encendidas en medio del desierto. Y esos ojos se clavaron directamente en Isagi. «Tu puta madre se va a enfrentar a esa cosa», gritó sin dudarlo, dándose media vuelta y saliendo corriendo a toda velocidad en dirección contraria. ¡Ah! El grito resonó por todo el desierto mientras corría con todas sus fuerzas. El gusano dejó escapar un rugido espantoso y comenzó a deslizarse por la arena con una velocidad aterradora, moviéndose con una fluidez que parecía antinatural. Su cuerpo gigantesco cortaba el suelo como si nadara en él, levantando montones de arena a su paso. Isagi, viendo cómo la sombra del monstruo se acercaba cada vez más, apretó los dientes. «Ni en broma me traga esa lombriz con esteroides», soltó entre jadeos, corriendo como si su vida dependiera de ello, que en realidad, sí dependía. Los minutos pasaron y el maldito gusano seguía persiguiéndolo sin descanso, como si tuviera un radar personal de idiotas que castigar. «¿Pero qué tan necesitado estás de comer, cabrón?», gritó Isagi con desesperación, sin detenerse ni un segundo. Era como si su madre lo estuviera persiguiendo con una chancla del tamaño de un misil. Por suerte, gracias al físico mejorado que obtuvo con las habilidades de Itadori, su resistencia era increíblemente alta. Podía sentir sus músculos tensarse, su respiración agitarse, pero su cuerpo aguantaba. Su poder extra era lo único que evitaba que terminara hecho desayuno para gusanos. Entonces, el monstruo lanzó un rugido grave y disparó su cabeza hacia Isagi. Su boca se abrió de par en par, mostrando una fila de dientes en espiral, girando con un sonido que helaba la sangre. «Oh no, ni lo sueñes». Isagi reforzó sus piernas con energía maldita, y aceleró de golpe con un impulso brutal que levantó una nube de arena a su alrededor. El gusano se estrelló de lleno contra el suelo, tragando solo tierra y polvo. Un silencio breve, incómodo, y luego, el monstruo rugió con aún más furia, moviéndose con violencia bajo la arena. Isagi miró hacia atrás, con el sudor bajándole por la frente y el corazón latiéndole en los oídos. «Genial, ahora lo cabreé más», murmuró, sin dejar de correr. El castigo del sistema recién estaba empezando, y ya se sentía como una pesadilla viviente. «Mierda. No voy a correr 5 jodidas horas de este maldito gusano», gritó Isagi mientras seguía huyendo, el sudor resbalando por su frente y su respiración agitada. De pronto, frenó en seco, girándose con una expresión decidida. «Me la tendré que rifar», murmuró, acomodando su katana al hombro y adoptando postura de combate. El aire vibró a su alrededor cuando concentró su energía maldita. Dio un salto poderoso, elevándose sobre la arena como si fuera impulsado por el viento mismo. Respiración del viento. Octava postura, corte vendaval. Su voz resonó con firmeza mientras descendía. En un solo movimiento de su katana, el aire se curvó a su alrededor en una danza mortal, desatando una ráfaga de tajos invisibles que impactaron de lleno en la criatura.
El gusano de arena chilló con un sonido espantoso, su cuerpo se estremecía al recibir múltiples cortes profundos que destrozaban su piel viscosa. Trozos de carne y arena salieron disparados en todas direcciones. Pero Isagi no se detuvo. Usaría la última postura, la novena. Aprovechando el impulso, dio un giro sobre sí mismo y ejecutó otra técnica, canalizando más aire en su espada. Una poderosa ráfaga de viento se expandió en todas direcciones, formando un vórtice cortante que barrió todo lo que se encontraba a su paso. El sonido del viento se mezcló con el rugido del monstruo, que se contorsionaba entre el polvo y los gritos. La tormenta se desvaneció, dejando una escena devastada. El cuerpo del gusano estaba cubierto de cortes profundos, y su sangre verdosa goteaba sobre la arena, humeando por el calor. Isagi, jadeando, bajó su katana y la apuntó hacia el monstruo con una sonrisa confiada. «Tómala, puto», dijo con tono burlón, observando con satisfacción el desastre que había causado. El gusano soltó un sonido grave, casi un rugido ronco, y de repente levantó la cabeza. Sus ojos rojos brillaron con furia antes de abrir su boca y escupir un extraño hilo brillante, similar a una seda gruesa. No esperó a averiguarlo. En un destello, desapareció de su posición y reapareció varios metros más atrás, dejando que el hilo impactara contra el suelo. El punto donde cayó comenzó a chisporrotear y burbujear, como si algo corrosivo lo estuviera devorando. «Genial, te escupes pegamento mortal», ironizó Isagi, relajando un poco los hombros. Sin embargo, su expresión cambió al darse cuenta de algo. El gusano había desaparecido, ¿eh? ¿A dónde? No terminó la frase. Un estremecimiento recorrió el suelo detrás de él, y antes de poder reaccionar, la gigantesca criatura emergió justo a su espalda, abriendo su boca para escupir un chorro de líquido verde. Isagi saltó hacia adelante con reflejos sobrehumanos, el líquido pasando rozando su espalda y salpicando la arena, que comenzó a derretirse como si fuera mantequilla caliente. La vista de la arena derritiéndose lo hizo tragar saliva. Nota mental: no dejar que eso me toque, dijo con una mueca, observando cómo el ácido devoraba el suelo y soltaba un humo verdoso. El gusano rugió una vez más, y Isagi apretó su katana. La batalla estaba lejos de terminar. Respiración del viento. Primera postura, torbellino de polvo. La voz de Isagi resonó con fuerza entre las dunas. Dio un salto corto, y al blandir su katana, una corriente feroz de aire cortante se formó alrededor de la hoja, girando a una velocidad impresionante. El torbellino se expandió en un instante, envolviendo al gusano de arena en una tempestad de cuchillas invisibles. El monstruo soltó un rugido gutural antes de que su cuerpo fuera partido por la mitad. La arena tembló con el impacto, y la sangre verdosa del gusano se esparció por el aire como una lluvia tóxica. Pero Isagi no se detuvo. Con el aliento acelerado y una mirada encendida por la adrenalina, volvió a levantar su espada. Primera postura otra vez. El viento se arremolinó de nuevo, y otra ráfaga de cortes salió disparada, destrozando el resto del cuerpo de la criatura. Una y otra vez, Isagi ejecutó la misma postura, repitiéndola con rabia y precisión, hasta que lo único que quedó fue un paisaje cubierto de trozos de carne verde, vísceras y charcos de sangre espesa que burbujeaban sobre la arena ardiente. El cuerpo del gusano ya no existía. Solo su cabeza, aún medio enterrada, quedó temblando antes de desplomarse definitivamente. Timbre: felicidades, has matado a un gusano de arena. Recompensa: 1,000 exp, caja de objeto aleatorio. Isagi bajó su katana lentamente, respirando con fuerza. El sudor le caía por la frente, mezclándose con la arena y la sangre. Bueno, al menos sirvió para ganar algo de experiencia, pinche gusano inútil, murmuró con una sonrisa cansada. Con un suspiro de alivio, se dejó caer en la arena, apoyando las manos detrás de sí mientras el viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo dorado. El silencio reinó por unos segundos, interrumpido solo por el zumbido del aire caliente y el latido acelerado de su corazón. «Uf, por fin terminó», susurró, cerrando los ojos un momento. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un temblor leve recorrió el suelo, y el instinto de Isagi se activó de inmediato. Se incorporó lentamente, observando el horizonte con los ojos entrecerrados. A unos metros de distancia, unas patas largas y delgadas emergieron de la arena, seguidas de una forma monstruosa que se elevaba lentamente. Una enorme araña de color terroso salió arrastrándose del subsuelo. Su cuerpo se mimetizaba casi perfectamente con la arena, sus múltiples ojos brillaban con un tono ambarino y un líquido transparente goteaba de sus colmillos.
Isagi se quedó en silencio por un segundo, antes de soltar una risita cansada. Y ahí se va mi descanso, dijo poniéndose de pie mientras desenvainaba su katana con un suave clic. Más que un castigo, esto parece un entrenamiento gratuito. Su sonrisa se ensanchó, encendiendo de nuevo la chispa de emoción en su mirada. El viento se levantó una vez más, y con la hoja en posición, Isagi se preparó para el segundo round. Puff narrador. En la sala de la casa de Isagi, un remolino de arena surgió de la nada, agitando el aire con fuerza. La corriente giró durante unos segundos antes de disiparse, dejando tras de sí a un joven cubierto de polvo y arena desde la cabeza hasta los pies. Incluso su cabello negro parecía haberse convertido en una pequeña duna ambulante. Tenía una katana firmemente sujeta en su mano derecha. Con esfuerzo, se apoyó en ella para incorporarse, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Isagi dejó escapar un largo suspiro de alivio al mirar a su alrededor. La familiaridad del lugar lo reconfortó. Ahora entiendo por qué era un castigo, murmuró, respirando con dificultad. Cada vez se hacía más difícil sobrevivir en ese maldito desierto. Sus piernas temblaban del cansancio, pero aún así logró mantenerse en pie. Malditas tormentas de arena, malditas arañas y gusanos gigantes, refunfuñó mientras se sacudía la ropa, dejando caer montones de arena al suelo. Cada vez aparecían más de ellos, se detuvo un momento, observando su entorno, y una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Pero valió la pena. Se estiró con pereza. Conseguí 5 cajas de objetos aleatorios y un paquete de habilidad al azar. No todos esos bichos daban buenas recompensas, algunos solo me soltaban experiencia, pero no me quejo. Encogiéndose de hombros, Isagi abrió su sistema con un gesto. Una interfaz translúcida apareció frente a él, mostrando su inventario repleto de recompensas acumuladas tras 5 largas horas de correr, pelear, huir, y volver a correr. Dim, felicidades. Has obtenido 1. Conjunto de ropa de Toji Fushiguro 2. Arma de grado desconocido. Cadena de 1000 millas 3. Peluche de Satoru Gojo 4. Suero perfeccionado de orquídea sangrienta 5. Puerta trasera del Kokumonki. Isagi se quedó mirando la lista en silencio por un momento, aún jadeando ligeramente. La sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Bueno, al menos el esfuerzo valió la pena. Dijo con satisfacción, aunque todavía se sacudía arena del cabello. Pero en serio, necesito una ducha urgente. Isagi observó las recompensas proyectadas frente a él y asintió lentamente, apoyando una mano en su mentón mientras analizaba la lista. ¿La ropa del chambeador? Murmuró, arqueando una ceja. ¿Será que este sistema quiere que herede la chamba? Una leve sonrisa cruzó su rostro. A pesar de su tono relajado, en el fondo aún le quedaba una sombra de incomodidad al recordar aquel Canolex antes de morir. ¿Suero de la orquídea sangrienta? Repitió en voz alta, con un gesto de confusión. No le era desconocido. Sabía de dónde provenía. Una de esas absurdas secuelas de las películas Anaconda 3 y 4. Un suero diseñado para prolongar la vida, curar cualquier enfermedad y romper los límites humanos, al menos, ese era el plan. El problema fue que un doctor genio decidió probarlo en una serpiente creada con el peor Toji que Isagi había visto en su vida. El resultado. Un monstruo con regeneración sobrehumana y una calidad visual digna de memes del 2005. Clásico, bufó Isagi con una mezcla de burla y nostalgia. Extendió la mano y tocó el frasco virtual del suero. En el aire apareció una ventana con el nombre y la descripción del objeto. Suero de orquídea sangrienta perfeccionado, versión mejorada y completa del líquido creado en el universo de Anaconda. Sin efectos secundarios y con un 0% de riesgo para la vida humana. Isagi frunció el ceño, pensativo. No sabía que el sistema podía dar cosas de películas. Una sonrisa divertida se asomó en su rostro. Si es así, espero que algún día me toque los poderes de Harry Potter. Encogiéndose de hombros, se cruzó de brazos mientras observaba el suero flotando ante él. La idea de obtener regeneración completa era demasiado tentadora como para ignorarla. No lo sé, mi mamá me dijo que no me inyectara cosas raras, murmuró Isagi, observando con desconfianza la jeringa que sostenía entre los dedos. El líquido rojo del suero brillaba con un leve resplandor, dándole un aire peligroso y tentador al mismo tiempo. Soltó un largo suspiro, intentando calmarse. Las agujas nunca habían sido lo suyo. De hecho, les tenía un miedo bastante irracional. Pero la idea de conseguir regeneración era demasiado buena para dejarla pasar.
Vamos, Isagi, por los beneficios, se dijo a sí mismo con voz temblorosa. Con algo de torpeza, acercó la aguja a su cuello. Su respiración se aceleró un poco mientras dudaba unos segundos, hasta que finalmente la insertó con un gesto rápido, apretando el émbolo y vaciando el suero en su cuerpo. El líquido ardió por un instante, como si fuego líquido recorriera sus venas. Una notificación apareció frente a él. Felicidades, te has inyectado el suero de orquídea sangrienta. Has obtenido regeneración avanzada en tu maldita existencia, gruñó Isagi, señalando la pantalla con irritación. No me vuelvas a dar cosas que se tengan que inyectar. Resopló aún con el cuello adolorido. Mi mente es muy vaga, pero si recuerdo bien, esa serpiente del Anaconda 4 era prácticamente inmortal, le cortaban la cabeza, la explotaban, y aún así seguía viva. Dijo con una mezcla de asombro y resignación. Poco a poco, la tensión en su cuerpo fue desapareciendo. Podía sentir cómo su energía se estabilizaba, y una sensación cálida recorría su piel. Ahora contaba con una regeneración de alto nivel. Eso lo hacía más difícil de matar, y sinceramente, Isagi valoraba demasiado su vida como para desaprovecharlo. Aún así, no pensaba volverse un masoquista. Podía curarse, sí, pero no iba a dejar que lo destrozaran solo por probar su nueva habilidad. Apesto a Pazuko, murmuró de repente, frunciendo el ceño al olerse la camisa. Sin pensarlo dos veces, se dio media vuelta y se dirigió al baño. El cansancio, el sudor y el olor a arena del desierto lo perseguían, así que decidió que una ducha era lo mejor antes de seguir lidiando con los caprichos de ese sistema absurdo. Luego de unos minutos, Isagi decidió probar el conjunto de ropa que el sistema le había otorgado. Se colocó una camisa negra ajustada, unos pantalones deportivos blancos algo holgados y un cinturón negro que remataba el conjunto. En sus pies, unas zapatillas de artes marciales negras completaban el estilo. La ropa era cómoda, flexible y, lo más importante, le quedaba sorprendentemente bien. Nada mal, murmuró, observándose en el espejo mientras estiraba los brazos. Parezco listo para romperle la madre a alguien o ir al gimnasio, depende del día. Luego tomó la nueva arma que el sistema le había entregado. Una cadena plateada que, según su descripción, podía extenderse de forma ilimitada siempre y cuando él no la mirara directamente. Como fan de Jujutsu Kaisen, Isagi reconoció de inmediato aquella referencia. La cadena de las 1000 millas, un arma famosa por su versatilidad y letalidad. No estoy muy seguro para qué la usaré, pero nunca está de más tener un par de armas extra, dijo con una sonrisa divertida mientras hacía girar la cadena con soltura. Si tuviera alguna habilidad de fuego podría replicar las cadenas infernales de Ghost Rider. Eso sí sería épico. Con curiosidad, lanzó la cadena hacia una pared. La punta metálica salió disparada con fuerza, golpeando la superficie con un sonido seco. Cuando Isagi la observó, notó sorprendido que la cadena ahora era mucho más larga que antes. Al parecer, realmente se había extendido hasta alcanzar su objetivo. Jejeje, creo que podré hacer un par de travesuras con esto, comentó, una sonrisa traviesa formándose en su rostro. Aunque su extensión era su única habilidad, Isagi sabía que con un poco de creatividad podía sacarle mucho provecho. Después de todo, esa era el arma que había pertenecido a Toji Fushiguro, el cazador más temido del mundo de los hechiceros, y, en cierto modo, eso la convertía en un legado curioso para él. El chico con la apariencia del hijo de Toji, ahora portando el arma de su supuesto padre. Puff narrador. Joder, esto de andar buscando demonios es agotador. Isagi dejó caer su cuerpo sobre una banca del parque. El joven estaba sentado tranquilamente, con una mano sosteniendo un trozo de pan que lanzaba a los patos frente a él. El sol de la tarde bañaba la zona con un brillo cálido, y por un momento, todo parecía normal, demasiado normal para alguien que había estado peleando contra horrores infernales hacía apenas 2 días. Habían pasado ya un par de jornadas desde su último enfrentamiento con un demonio, y aunque su cuerpo aún conservaba el cansancio, su mente no dejaba de pensar en una sola cosa: seguir subiendo de nivel. ¿Y por qué se empeñaba tanto en buscar demonios si, en teoría, su único objetivo era sobrevivir? Simple. Experiencia. Isagi quería hacerse más fuerte, y la mejor forma de lograrlo era cazando demonios. De esa manera, si algún día aparecía uno de esos bichos absurdamente poderosos, podría partirle la mandarina en gajos sin pensarlo 2 veces. Para que se le quiten las ganas de andar jodiendo, murmuró entre dientes con una sonrisa pícara. Además, desde que había recibido ese castigo infernal del sistema, había aprendido la lección.
mejor seguir completando las misiones básicas que tentar la suerte con más castigos. Quién sabe qué tipo de torturas le esperaban si volvía a fallar. En el tiempo libre, también había estado entrenando su control sobre la energía maldita, adaptándola a su propio estilo de combate. Uno de sus objetivos personales era lograr ejecutar un Black Flash. Recordaba las palabras de Todo. Hay una gran diferencia entre los hechiceros que han experimentado el destello negro y los que no. Y él no pensaba quedarse en el segundo grupo. En cuanto a los eventos del mundo de Chainsaw Man, Isagi no tenía el menor interés en involucrarse. Ni loco me convierto en uno de los perros de Máquina, dijo con un escalofrío solo de imaginarlo. Prefiero pelear con 100 demonios antes que meterme con esa mujer. Mientras un pato le arrebataba otro pedazo de pan, Isagi soltó una pequeña risa. Aunque vivía rodeado de caos, disfrutaba esos breves momentos de paz. A fin de cuentas, no todo podía ser sangre, monstruos y explosiones, ¿verdad? Lo siento, patos y patas, ya no tengo más pan. Isagi levantó la bolsa vacía y la agitó un par de veces, como si quisiera demostrarlo. Uno de los patos soltó un cuac lastimero, casi como si se quejara de la injusticia del mundo. Sí, ya sé, la vida es dura. Respondió Isagi con tono resignado mientras veía cómo las aves se alejaban poco a poco del estanque. Cuando el último pato desapareció entre los arbustos, algo cruzó su mente como un rayo. Ah, joder. Casi se me olvida. Exclamó, dándose un ligero golpe en la frente. No estaba precisamente en una situación como para olvidarse de algo tan valioso como un paquete de habilidad. Sistema, abrir paquete de habilidad. Ordenó con tono decidido. Dim paquete de habilidad de nivel plata. Otorga una habilidad ni muy débil ni demasiado poderosa. Un punto medio. ¿Desea abrir este paquete? Sí / no. Isagi ni lo pensó. Sí, de una. Pulsó la opción sin dudarlo. Como el paquete ya tenía un nivel predeterminado, no valía la pena gastar su suerte. Solo esperaba que no fuera algo inútil, como la habilidad de oler demonios o hablar con patos. Dim felicidades. Has obtenido. Sensor de peligro descripción. Permite al usuario detectar cualquier amenaza potencial en el área circundante, otorgándole la oportunidad de reaccionar de manera adecuada y rápida. Funciona como un sexto sentido. Isagi leyó la descripción con una sonrisa creciente en el rostro. A huevo, ahora tengo el sentido arácnido. Dijo entusiasmado, imitando el gesto de lanzar telarañas con la mano. Perfecto para un mundo donde literalmente cualquier cosa puede matarte. Cruzó los brazos, satisfecho. Entre la regeneración del suero, la cadena de 1000 millas y ahora el sensor de peligro, empezaba a sentirse menos desechable en ese mundo lleno de demonios psicópatas. Bueno, Peter Parker, muévete que el nuevo vecino acaba de llegar. Bromeó con una media sonrisa antes de levantarse del banco y estirarse, listo para seguir explorando. Isagi se encontraba frente a la vitrina de una tienda, con las manos en los bolsillos, observando el interior a través del cristal. Su reflejo se mezclaba con los colores de los productos expuestos, y lo único que pensaba era en lo mucho que extrañaba su antiguo mundo. No había Call of Duty, no había Free Fire, y lo peor de todo, nada de PoW. Murmuró con una expresión de dolor existencial. El entretenimiento en esta época era diferente. Nada de videojuegos, ni redes sociales, ni maratones de YouTube. Aquí la diversión se limitaba a leer historietas, ver películas o salir a caminar con amigos. En otras palabras, lo que en su mundo anterior se conocía como época prehistórica. Dios, ¿me estás poniendo a prueba? Pensó, llevándose una mano dramáticamente al pecho. Dejé a mi Poe en mi otra vida. ¿Quién lo va a alimentar ahora? ¿Quién lo bañará? ¿Quién jugará con él? Su expresión era de tragedia griega mientras contenía una lágrima imaginaria. Pero su melodrama se interrumpió de golpe cuando una punzada en la nuca lo hizo tensarse. El sensor de peligro había activado su alarma interna. ¿Eh? Isagi giró la cabeza, su cuerpo poniéndose en guardia instintivamente. Un temblor sutil recorrió el suelo, y luego, el asfalto de la calle se resquebrajó violentamente. Algo se movía bajo tierra, avanzando a una velocidad impresionante. La gente que pasaba por la zona ni siquiera alcanzó a reaccionar. El suelo explotó con una onda de tierra y polvo, y del agujero emergió un 100 pies gigantesco, de unos 3 o 5 metros de ancho y una longitud que parecía no tener fin. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura natural, repleta de placas oscuras que reflejaban la luz del sol.
Dos pares de ojos rojizos se movían con frenesí, acompañados de un par de mandíbulas enormes y varias antenas que se retorcían en el aire buscando a su próxima víctima. Isagi se quedó inmóvil un segundo, procesando lo que veía. «¡Qué puto asco!», murmuró con una mueca de repulsión, el ceño fruncido. Sí, definitivamente tenía algo en contra de los bichos, y este estaba en el top 3 de sus pesadillas. Sus músculos se tensaron y su mente se preparó para lo inevitable. Había llegado la hora de probar su sensor, su fuerza y su suerte, contra un demonio con demasiadas patas. Niños, no, muy inmaduros. Ancianos. Tampoco, saben horrible. El ciempiés chasqueó sus mandíbulas mientras su lengua bífida se movía con asco. Tal vez una mujer joven y bella junto a un adolescente fuerte, sí, serán la entrada perfecta. El monstruo observaba a las personas paralizadas por el miedo, sus múltiples ojos recorriendo a cada una como si fueran simples productos en una estantería. Para un demonio, los humanos eran solo carne y sabor, nada más. ¿Qué tal mi puño en un sándwich?, interrumpió una voz sarcástica. El ciempiés giró su cabeza con un crujido seco, molesto por la interrupción. Pero antes de poder ver quién había hablado, el puño de Isagi ya estaba a un par de centímetros de su rostro. El golpe lo impactó de lleno, liberando una explosión de energía maldita que se expandió como un trueno. El ciempiés se tambaleó hacia atrás, su cabeza inclinándose violentamente por el impacto. De su nariz brotó un hilo de sangre oscura que goteó sobre el asfalto, chispeando al contacto. Pero no era un simple monstruo tope. Con un zumbido seco, movió sus múltiples patas y se impulsó hacia un costado, desplazándose con una agilidad antinatural. Su cuerpo se difuminó en un borrón marrón y negro, casi imposible de seguir a simple vista. De repente, una de sus largas antenas se tensó y golpeó como un látigo, cortando el aire con un silbido ensordecedor. Sin embargo, el sensor de peligro vibró en la mente de Isagi justo a tiempo. Él se agachó con reflejos felinos, sintiendo como la antena pasaba rozando el aire sobre su cabeza. El golpe fue tan potente que generó una pequeña onda expansiva, levantando polvo y fragmentos del pavimento. «Cómo te amo, sensor de peligro, definitivamente estás en mi top 3 de habilidades favoritas que tengo», pensó Isagi con una sonrisa irónica, mientras recuperaba su postura de combate. Sabía que si ese golpe lo hubiera alcanzado, no solo habría dolido, probablemente lo habría mandado directo a conocer a su Pou en el más allá. DIM misión activada. Misión. La derrota del ciempiés recompensa. Obtendrás una característica especial de uno de los Ashira de Kimetsu no Yaiba. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Isagi al escuchar la notificación del sistema. ¿Una característica de los Ashira?, murmuró, incrédulo pero emocionado. Los pilares, los cazadores de demonios más poderosos de Kimetsu no Yaiba. Eso podía significar muchas cosas. La agilidad envenenada de Shinobu, la percepción rítmica de Tengen Uzui, el espíritu inquebrantable de Rengoku, o incluso la fuerza sobrenatural de Mitsuri Kanroji, aquella que provenía de su curiosa constitución única. No hay de otra, si hay paga, hay trabajo. Pensó Isagi, sonriendo con ese brillo temerario en los ojos mientras desenvainaba su katana y soltaba la cadena plateada. Y si el trabajo tiene recompensa, más vale que haga una buena chamba, quién sabe, quizá hasta me den un bono. El aire vibró a su alrededor mientras hacía girar la cadena con destreza, el metal silbando con cada giro. De pronto, el ciempiés demoníaco se lanzó hacia él, deslizándose a una velocidad espantosa, levantando fragmentos de asfalto en su trayecto. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, buscando atraparlo y partirlo en dos. Isagi dio un salto hacia atrás, esquivando el ataque por centímetros, y lanzó la cadena con un movimiento rápido y preciso. El brillo plateado reflejó la luz del sol mientras avanzaba como una serpiente metálica, buscando rodear el cuerpo del demonio. Sin embargo, el ciempiés, gracias a su agilidad antinatural, se movió de lado, esquivando el ataque con un siseo desagradable. La cadena, desviada de su blanco, terminó enrollándose alrededor de un poste de luz cercano. No es lo que quería, pero puede servir. Musitó Isagi con una sonrisa confiada. Con ambas manos, jaló con todas sus fuerzas, haciendo crujir el concreto que sostenía el poste. Un segundo después, el metal se desprendió del suelo, levantando una nube de polvo y chispas. «Humano insolente», rugió el ciempiés, erizando su cuerpo lleno de placas y patas temblorosas. Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, el poste cayó sobre él con un estruendo, aplastando parte de su cuerpo y haciendo que el monstruo emitiera un chillido agudo y gutural que retumbó por toda la calle.
Isagi observaba atentamente al enorme ciempiés demoníaco, analizando cada movimiento y la estructura de su cuerpo. Sabía muy bien que las criaturas de ese tipo tenían una armadura natural extremadamente dura, resistente incluso a golpes potentes o ataques cortantes. Así que, si ese monstruo encarnaba el miedo humano hacia los 100 pies, su nivel de fuerza y resistencia debía ser absurdamente alto. Además, existía una diferencia clara, una brecha casi insalvable, entre las maldiciones de Jujutsu Kaisen y los demonios de Chainsaw Man. En el mundo del Jujutsu, las maldiciones nacían únicamente de las emociones negativas de las personas en Japón, un solo país lleno de estrés, envidia y odio reprimido. Pero los demonios del universo de Chainsaw Man, ellos eran creados a partir de los miedos colectivos de toda la humanidad, del planeta entero. No había comparación posible. Los demonios de Chainsaw Man eran, sin duda, infinitamente más poderosos que cualquier maldición común del Jujutsu. Isagi lo sabía. Incluso contando con el físico y la fuerza bruta de Itadori, su nivel actual no bastaba para enfrentarse a monstruos de primer rango como Makima, el Gun débil al 20%, o incluso un Pochita nerfeado. Hijo de su puta madre, menos mal que durante la primera parte del pibe serrucho no aparecen demonios de esos que uno diga, no mames, este güey está rotísimo. Pensó con un escalofrío que recorrió su espalda. Sabía que aún estaba lejos de alcanzar la cima. Apenas había escalado un peldaño en la cadena alimenticia de este mundo brutal, y ya sentía el peso de los depredadores que estaban por encima de él. Chota, tengo que hacerme más fuerte. Pensó apretando los dientes. Su puño comenzó a envolverse en energía maldita, y leves chispas negras crepitaron en el aire, como si el mismo espacio vibrara ante la posibilidad de un destello. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente ejecutar un Black Flash? El pensamiento hizo que su corazón se acelerara, no solo por la emoción, sino por la anticipación del poder que estaba a punto de desatar. Isagi concentró toda su fuerza, toda su energía maldita, en ese único golpe. El aire a su alrededor vibraba, distorsionándose por la tensión acumulada en su puño. Cuando el golpe impactó directamente en el rostro del demonio 100 pies, una explosión de rayos negros iluminó el entorno, acompañada por un estruendo eléctrico que estremeció el suelo. Black Flash. Rugió Isagi, sintiendo como la energía maldita se expandía violentamente desde su puño hasta el cuerpo del monstruo. El impacto fue brutal. El 100 pies se vio empujado varios metros hacia atrás, sus múltiples patas se aferraban desesperadas al suelo, dejando profundos surcos de tierra y asfalto levantado. Su dura armadura natural se agrietó, fragmentos de quitina volando por el aire. Isagi observó sus manos, jadeando, con una mezcla de asombro y euforía. No inventes, murmuró entre risas incrédulas. Esto se siente increíble. Era como si una corriente cálida recorriera su cuerpo, como si de pronto todo se hubiera vuelto más liviano, más claro. Podía sentirlo, la diferencia en la vibración de su energía maldita, una compresión más pura, más nítida. Creo que ando alucinando, dijo, aunque en el fondo sabía que no. Aquel era el sabor del que hablaba Todou, la sensación de saborear un plato que llevas tiempo cocinando, pero que solo al probarlo comprendes de verdad su perfección. El rugido del 100 pies lo devolvió al presente. El demonio seguía con vida, su cuerpo retorciéndose con furia mientras su armadura mostraba grietas y partes desgarradas. TSK, resistente hijo de perra. Isagi apretó los dientes y alzó su katana, sosteniéndola con ambas manos. Afortunadamente, podía luchar tanto con puños como con armas, lo que le daba cierta ventaja táctica. El 100 pies se deslizó alrededor de él, su cuerpo alargado moviéndose con una velocidad aterradora. Se elevó, y sus numerosas patas descendieron sobre Isagi con la intención de cortarlo en pedazos, como cuchillas vivientes. Pero Isagi solo sonrió, confiado. Inspiró profundamente, y su energía maldita fluyó en perfecta sincronía con su respiración. Respiración del viento. Tercera postura. Árbol balanceándose en el aire de tormenta. Giró sobre sí mismo con gracia y precisión, su katana trazando círculos letales. En un instante, una corriente cortante de viento estalló a su alrededor, formando un torbellino de cortes que repelió los ataques del 100 pies. Las patas que se acercaban fueron rebanadas, y el aire se llenó de un zumbido afilado acompañado por fragmentos de quitina volando por todas partes. El vendaval de acero y maldición destrozó buena parte del cuerpo del demonio, mientras Isagi se mantenía en el centro del torbellino, firme, con una sonrisa confiada iluminando su rostro.
Con un último movimiento, aprovechando el impulso del torbellino que había creado, Isagi giró sobre sí mismo con una precisión impecable. Su katana brilló al reflejar la luz del sol, y con un potente grito, lanzó un tajo de aire comprimido en todas las direcciones. El filo, reforzado con energía maldita, viajó acompañado de múltiples ondas cortantes que atravesaron el cuerpo del demonio 100 pies como si su armadura fuera de papel. En cuestión de segundos, partes del monstruo volaron en todas direcciones, mientras chorros de sangre verde manchaban el suelo y los muros cercanos. El rugido del demonio se desvaneció entre el sonido del viento y el eco de los cortes. En medio de aquella escena de destrucción, Isagi permanecía de pie, con la katana apoyada sobre su hombro y una sonrisa satisfecha en el rostro. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con la emoción del combate. Casi había olvidado por completo su profunda reflexión sobre las diferencias entre las maldiciones del Jujutsu y los demonios de Chainsaw Man. Ahora solo podía pensar en lo bien que se sentía ganar. Dim, felicidades. Misión completada. Has obtenido una característica especial de la Sira del Viento. Los ojos de Isagi se abrieron como platos. ¿Sanemi?, preguntó con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué obtendré? ¿Su voluntad indomable? ¿Su resistencia al dolor? ¿O su agresividad en combate? Estaba tan emocionado como un niño al que acaban de prometerle su juguete favorito. Sus manos temblaban levemente mientras observaba la pantalla del sistema esperando la respuesta. Dim, característica obtenida de la Sira del Viento, sangre Marechi. Uno de los tipos de sangre más raros. Increíblemente embriagadora y deliciosa para los demonios, con un efecto similar al catnip en los gatos. Su aroma tiene una potencia tal que incluso una mínima cantidad puede hacer que los demonios babeen y pierdan la concentración. Isagi se quedó completamente en silencio. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Solo su expresión lo decía todo. No jodas, murmuró finalmente, mirando al cielo con una cara que no tenía precio. De todas las cosas que podía obtener, ¿me das sangre sabrosita? El viento sopló suavemente, como si el universo se burlara de él. Post-narrador. Isagi se movía sigilosamente entre las sombras del enorme almacén abandonado que, según los rumores, servía como una base secreta para la Yakuza. El lugar olía a óxido, tabaco viejo y a algo más, una sensación densa en el aire que solo alguien con energía maldita podría notar. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Sus movimientos eran ligeros, apenas produciendo ruido mientras se deslizaba entre los contenedores metálicos apilados. La luna que se colaba por los ventanales rotos apenas iluminaba el interior, creando un ambiente que mezclaba el misterio con el peligro. Isagi, gracias a su conocimiento de la historia de Chainsaw Man, sabía que la Yakuza tenía antecedentes de buscar poder a cualquier costo, incluso haciendo contratos con demonios. Y, sinceramente, ese tipo de decisiones casi siempre acababan mal, muy mal. Ahora, ¿cómo sabía que en este lugar se había sellado uno de esos contratos? Simple. Mientras turisteaba por la ciudad, había entrado a un bar donde, para su sorpresa, la mayoría de los clientes eran yakuzas. Pero su presencia teñida de energía maldita bastó para que los guardias del local lo confundieran con alguien importante y lo dejaran pasar sin hacer preguntas. Un par de tragos después, más por encajar que por gusto, escuchó por casualidad una conversación entre dos tipos borrachos que hablaban sobre un trato con un demonio reciente, algo sobre un poder que garantizaría el control del territorio este. Y claro, siendo el metiche que era, Isagi no pudo resistir la tentación de seguirlos discretamente hasta este lugar. Ahora, allí estaba, moviéndose entre los contenedores, sintiéndose como un espía en una misión de infiltración de película. Cada paso lo acercaba más al centro del almacén, donde se escuchaban voces apagadas y un leve murmullo gutural que no parecía provenir de ningún humano. Con cuidado, Isagi se impulsó y trepó hasta el techo de uno de los contenedores, buscando un mejor ángulo para observar. El metal crujió levemente bajo su peso y contuvo el aliento por un segundo, esperando no haber sido descubierto. Primera misión personal. No cagarla, y evitar que me descuarticen por andar metiendo la nariz donde no debo. Pensó, con una gota imaginaria de sudor bajándole por la sien al más puro estilo anime. El aire era pesado, y el presentimiento de peligro comenzaba a hacerse más intenso, su sensor de peligro vibraba levemente en su mente, como un aviso silencioso de que algo poderoso se ocultaba allí abajo. Isagi se asomó con cautela por uno de los ventanales del techo, cuidando de no hacer ruido. Apenas echó un vistazo al interior, casi le da un infarto.
El sensor de peligro en su cabeza se activó con una intensidad abrumadora, mucho más fuerte que cuando había enfrentado al demonio del 100 pies. Una punzada aguda recorrió su nuca, instintiva, como si su propio cuerpo le gritara corre o mueres. Esa madre se parece a Satanás, y si mejor me voy a mi casita, me pongo la canción de la cucaracha y finjo que nunca vi este pedote. Pensó, tragando saliva mientras intentaba mantener la calma. Lo que veía dentro del almacén parecía sacado de una pesadilla. Una figura alta y esbelta, de casi 3 metros de altura, se erguía en el centro del lugar. Tenía orejas largas y puntiagudas, 2 enormes cuernos curvados como los de un buey, un par de alas membranosas que se abrían y contraían lentamente, y una cola larga y prensil que se movía con un vaivén serpenteante, como si tuviera vida propia. Su cuerpo era completamente negro, no un negro normal, sino uno tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Y lo peor, no tenía rostro, solo una superficie oscura y lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Es totalmente negro, ¿será peruano? Es color milde. Pensó, intentando bromear para no entrar en pánico, aunque por dentro su corazón latía como tambor de guerra. Y más miedo tengo ahora que el sistema decidió que era buena idea hacerme un platillo de lujo. Bufó mentalmente, frunciendo el ceño. Recordó de golpe su bendita característica Marechi, esa sangre increíblemente deliciosa para los demonios. Básicamente, era como andar untado en salsa barbacoa en medio de un banquete infernal. Y lo peor de todo era que esos malditos demonios tenían un olfato más fino que el de un perro policía. Jódete, sistema, te puedes ir directito al infierno. Gruñó internamente, apretando los dientes ante la ironía de su recompensa especial. Un sonido metálico resonó en su cabeza. Te escuché. Isagi abrió los ojos con fastidio, resistiendo las ganas de golpear el aire. Pues ese era el punto, sistema, que me escucharas. Replicó con sarcasmo mental, mientras se deslizaba lentamente hacia atrás, tratando de no hacer el más mínimo ruido que pudiera delatar su posición. El ambiente dentro del almacén se volvió más pesado. El demonio, o lo que fuera esa cosa, giró lentamente la cabeza sin rostro, como si hubiera sentido algo, o a alguien. ¿No cuál mierda? Soy Isagi Fushiguro, hijo del chambeador supremo, brazo de 45. Un demonio que parece salido de la Biblia no me va a intimidar. Pensó con arrogancia mientras su respiración se volvía más firme. Con una sonrisa desafiante, Isagi desenfundó su katana y soltó parte de su cadena. El sonido metálico retumbó suavemente en el aire, mezclándose con la tensión del ambiente. Enrolló parte de la cadena en su mano derecha, preparándola para usarla como los látigos negros de mi rodilla, mientras sostenía su katana en la izquierda. La hoja comenzó a brillar con energía maldita, un resplandor tenue pero vibrante que iluminó su rostro decidido. Vale madres, gracias al suero de la orquídea sangrienta, soy casi inmortal. Pensó con una sonrisa confiada. Y si las cosas se ponen feas, siempre puedo salir corriendo. Nadie dijo que los héroes no usaran las piernas. Sabía perfectamente que el demonio ya lo había detectado, pero aún así no pensaba retroceder. El desgraciado ya sabe que estoy aquí, y aquí lo que sobran son huevos. Exhaló, al tiempo que el sensor de peligro volvió a activarse con una intensidad alarmante. Sin pensarlo 2 veces, se movió. El aire silbó a su alrededor cuando una enorme mano hecha de sombras emergió desde la oscuridad, intentando aplastarlo. Su tamaño era descomunal, sus dedos parecían tentáculos de humo sólido que arrasaban con todo lo que tocaban. Isagi reaccionó al instante, esquivando por centímetros mientras corría entre los contenedores metálicos. La gigantesca mano lo perseguía, deformando el suelo a su paso. No te atrevas a tocarme con ese color de piel. Gritó sin pensar, con una mezcla de adrenalina y humor desesperado. Lanzó su cadena hacia un soporte metálico en el techo. La cadena se enrolló firmemente y, con un fuerte tirón, Isagi se impulsó hacia un costado, elevándose por el aire justo antes de que la mano impactara el suelo con un estruendo que hizo vibrar todo el almacén. Aterrizó rodando sobre una pasarela oxidada, jadeando, pero con una sonrisa victoriosa. Ja. Parece que tienes límite de alcance. Se burló, observando cómo la gigantesca mano se deshacía lentamente, regresando a las sombras de donde había salido. El ambiente se calmó por unos segundos. Isagi respiró profundo y frunció el ceño, analizando la sensación en su cuerpo. Qué raro, cuando estaba cerca, el sensor de peligro se activó muchísimo más fuerte, pero al alejarme solo queda esa leve punzada. Pensó mientras miraba las sombras moverse lentamente dentro del almacén.
Era obvio que la cosa no había terminado, solo se había replegado, esperando el siguiente movimiento. Isagi apretó la empuñadura de su katana y soltó un largo suspiro mientras observaba el techo del almacén, ahora con un enorme agujero producto del combate anterior. Esto sí que es un dolor de huevos, murmuró, masajeándose la nuca. Ese demonio no solo había sido molesto, sino que también había logrado asustarlo un poco. Se dio un par de palmadas en las mejillas para despejar la mente. Morir no era algo que realmente le preocupara. Con su regeneración, matarlo sería como tratar de encontrar una aguja en un pajar. En otras palabras, una tarea casi imposible. Con la katana en mano, se incorporó con confianza y empezó a caminar de regreso al almacén. Su mirada reflejaba una determinación casi arrogante. Si mi abuelo le ganó al diablo en el cerro usando solo un machete oxidado, yo puedo ganarle a cualquier demonio con mi katana. Dijo con una sonrisa confiada mientras ajustaba su agarre. Preparó su katana y la cadena, y con una sola patada mandó volando las puertas del almacén. El golpe resonó con un estruendo metálico que hizo eco por todo el lugar. Isagi sonrió con orgullo. «Cómo me encanta esta fuerza sobrehumana». Del interior oscuro del almacén se escuchó un gruñido gutural, un sonido que recordaba al rugido de un animal hambriento. El aire se tornó pesado, y un escalofrío recorrió el ambiente. «Escucha, demonio peruano», dijo Isagi con voz firme, apuntando su katana hacia el interior del lugar. «Te añadiré a mi lista de presas cazadas por mí». El demonio, oculto entre las sombras, soltó un gruñido bajo. «Humano», pronunció con voz grave y distorsionada. Pero se detuvo de repente al olfatear el aire. Su respiración se volvió errática, los ojos se le dilataron y su cuerpo empezó a temblar. Había percibido algo embriagador, un olor exquisito, el olor de una comida que no encontraba con facilidad. Aquel aroma provenía de Isagi. El joven apretó la mandíbula, sintiendo como una vena le saltaba en la sien. Mentalmente insultó al sistema en todos los idiomas posibles, incluso en algunos que no hablaba. «Sistema de merde», masculló con frustración, lanzando una mirada de odio hacia el aire, como si el sistema pudiera verlo. ¿Isagi sabía francés? No. ¿Sabía siquiera cómo pronunciar eso correctamente? Tampoco. Pero en ese momento, por obra y gracia del enojo universal, lo dijo perfecto. Fin del capítulo.